guerra civil. Así le puse, guerra civil. Eh, yo creo que todos sabemos lo que es una guerra civil. Les pongo aquí más o menos la definición de lo que es una guerra civil. Dice que es una lucha que se libra entre sus mismos habitantes por ejercer el poder en su mismo territorio. O sea, la guerra civil no es una guerra con fuerzas externas, sino internas, un problema interno dentro de un país. Y a esto me refiero yo con que ustedes y yo libramos una guerra civil porque tenemos luchas internas, luchas internas. Se nos enseñó desde los inicios, cuando todos empezamos en los caminos de Dios, que hay tres enemigos con los que tenemos que lidiar en el momento que aceptamos a Cristo. El diablo, que es el enemigo común, ¿verdad? Está el mundo o la sociedad que nos quiere envolver en su estilo de vida. Y el tercer enemigo, que es uno mismo. Nosotros mismos nos convertimos en enemigos. Pablo le decía a Timoteo, cuídate de ti mismo, le decía Pablo a Timoteo, porque Pablo lo entendía, y de hecho vamos a hablar de Pablo, que también tenía su guerra interna, comprendía y le aconsejaba a Timoteo que dentro de nosotros se libra una guerra, se libra una lucha, eh, que no podemos bajar los brazos, no podemos decir, no, no, yo no voy a pelear, porque el que no pelea pierde. Hay que luchar, hay que meternos en esa guerra interna, en esa guerra civil. Y vean que si Pablo estaba teniendo una guerra interna que escribe en Romanos capítulo 7, que es lo que vamos a estudiar, eh, no es una queja, es como en su interior un grito de auxilio, de qué puedo hacer o quién me explica lo que pasa dentro de mí. Y entonces Pablo escribe en Romanos 7, capítulo 7, versículo 15, y vean lo que dice, interesante, porque él mismo habla de sí mismo, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y puede sonar contradictorio, porque digamos, ¿quién va a querer hacer algo que aborrece? Un ejemplo. Hablemos de comidas, para no hablar de pecados o debilidades. Hablemos de comida. Que uno aborrece, perdón para los que les gusta, las espinacas. Espinacas eh, con, ¿qué le echamos? Espinacas con zanahorias. Yeah, aborrezco las espinacas con zanahorias. Yo, estoy hablando de mí. Aborrezco las espinacas con zanahorias. Las aborrezco, pero me las como. Entonces suena contradictorio. Si no le gusta, ¿por qué se las come? ¿Verdad? Pues algo así está planteando Pablo en su interior. Hay cosas que él no quiere hacer, que aborrece, pero las hace. Él dice, no entiendo lo que pasa dentro de mí, porque eso que no me gusta hacer, eso que aborrezco, es lo que estoy haciendo. ¿Qué es lo que pasa dentro de mí? Muy bien, ¿qué es lo que pasa? Pues lo que pasa es exactamente esa guerra civil, esa guerra interior. Ustedes y yo entramos en esta guerra cuando en un momento dado decidimos por voluntad propia seguir a Jesucristo. Aceptar a Jesús en nuestro corazón significa aceptar sus reglas, sus mandatos, sus ordenanzas, sus consejos. Y entonces empieza una lucha interna. Pablo le escribía a Gálatas y le explicaba esto exactamente sobre esa guerra interna. Dice, mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y aquí viene. Así que vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Estamos en este cuerpo, estamos en este estuche, como han dicho algunos. Y aquí, en nuestro interior, en nuestro adentro, se libra la batalla porque ustedes y yo, cuando aceptamos, decidimos seguir a Jesús, no salimos de este cuerpo. Llegará a pasar un momento cuando Cristo venga por nosotros, pero mientras estemos acá, estamos dentro de este cuerpo que está lleno de defectos, de debilidades y de luchas internas a causa de esas mismas debilidades. Entonces Pablo, claro, escribía, lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Tal vez suena contradictorio por el término aborrezco. Lo busqué en el diccionario griego y quedé igual, porque el término aborrezco es del griego miseo y significa detestar. Entonces queda igual, porque significa que estoy haciendo lo que detesto.
Eso es igual de contradictorio. No hago lo que quiero, sino lo que detesto. Ahora, la Biblia interlineal hace referencia de una forma más contextual lo que quiere expresar Pablo acá. Les pongo aquí el recuadro porque esto nos empieza a dar una luz de qué es lo que pasa con nosotros. Vamos a ver, antes de ponerles la definición que viene en la Biblia interlineal. Ustedes y yo aborrecemos el pecado. Seamos honestos. Aborrecemos el pecado. No queremos nada con el pecado. Detestamos el pecado. No es algo que practicamos nosotros. ¿Por qué? Porque no lo queremos. Pero no significa que no pequemos. Todos acá somos pecadores. No practicamos el pecado, no vivimos en pecado, pero hacemos cosas por momentos, por reacciones, por situaciones que no queremos hacer o no quisiéramos hacer, pero las hacemos. Esto es más o menos lo que está planteando Pablo acá. Para que lo que quede más claro, vean lo que dice la definición esta. Dice que la definición de detestar, según el texto de Romanos 7:15, específicamente entre paréntesis dice perseguir. O sea, lo que yo no quiero hacer, lo que aborrezco, lo persigo. O sea, busco hacerlo. Y dice por extensión, amar menos. Aquí nos aclaramos un poco más. Amamos menos. Ustedes y yo amamos a Dios por sobre todas las cosas. No significa que dejamos de amar otras cosas. Vamos hilando fino, como les digo a ustedes. Pónganme mucha atención. Ah, voy a hablar de el mentir para darlo como ejemplo, pero a nivel general. O sea, cuando yo digo mentir, usted se ubica en su debilidad, en su pecado, en su lucha. Yo uso el término mentir para hacerlo de forma general. Vamos a ver. Aborrezco la mentira. Detesto la mentira. Porque Dios no tiene nada que ver con la mentira. Pero a veces me gusta mentir. Y entonces digo yo, oh, me gusta mentir. Me voy a entender con el término general. Ustedes pondrán el pecado, la debilidad, cada uno de forma personal, de forma general. Detesto mentir porque a Dios no le gusta que mienta, pero a mí me gusta mentir. Amo la mentira, pero la amo menos de lo que amo a Dios. Entonces, esto que amo, lo quiero sacar de mi vida porque amo más a Dios. El problema es que no quiero hacerlo, pero lo hago. Prometí no hacerlo, pero lo hice. Entonces es donde entramos nosotros en esa lucha interna, porque, oh, en este momento puedo mentir, quiero hacerlo, porque me gusta hacerlo. Y empieza la lucha interna. Me gusta y quiero, pero no lo voy a hacer, porque por encima del amor a la mentira está el amor que tengo hacia Dios. ¿Me doy a entender? Entonces, esa lucha interna es la que está expresando Pablo él en un capítulo de sinceridad, que está hablando de sí mismo, pero que obviamente abarca a nuestra vida también. En una expresión de sinceridad, usted y yo decimos, con el pecado que usted quiera, ese pecado, la mentira, la detesto, pero como me gusta. No quiero practicarla, pero qué tentación me da hacerlo. Pero no lo voy a hacer porque amo a Dios. Dios, te prometo que no voy a mentir. Y cuando me di cuenta, mentí. Y entonces, ¿de dónde llegamos nosotros? Señor, perdóname. Dije que no iba a mentir, pero mentí. Me dejé llevar, la debilidad me ganó, no supe reaccionar diferente y mentí. Y hay una lucha interna. Porque para mañana voy a agarrarme otra vez conmigo mismo. Voy con una guerra civil, porque hoy sí no voy a mentir por amor a Dios. No estoy pensando en que es que Dios me va a castigar, me va a odiar o me va a mandar al infierno. No, no, no. Porque amo a Dios, no voy a mentir. Es lo que quiero hacer. Entonces, vámonos avanzando en contexto, porque Pablo, versículos antes, escribe esto. Así que yo vivía en un tiempo sin la ley, pero cuando vino el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Pablo está haciendo
oigan, pero súper sincero en este capítulo. Lo motivante es que Pablo, instrumento de Dios, muy usado por Dios, y tenía sus luchas internas, así como usted y como yo. Entonces Pablo no era un superhombre, un hombre perfecto, y por eso Dios lo usó tanto. No, no, era una persona igual como usted y como yo, que Dios usó grandemente por un corazón sincero, y que en este momento, en este capítulo, lo está expresando. Así que dice que él vivía en un tiempo sin la ley. Eso éramos ustedes y yo. ¿A qué se refiere Pablo aquí en que en un tiempo vivía sin la ley? Se refiere a que en un tiempo vivía sin Cristo. Aunque él era muy religioso, era un fariseo, conocedor de las escrituras, no había tenido un encuentro real con Cristo. Ustedes y yo en un tiempo vivíamos sin ley, sin Cristo. Era esto de que hacíamos cosas malas, más vocabulario, mentíamos, veíamos pornografía, ¿qué más? Robábamos, nos drogábamos, no sé, hacíamos cosas malas. Cada quien se ubica en lo suyo. Hacíamos cosas malas. Igual llegábamos a la casa, comíamos tranquilos y nos acostábamos tranquilos, porque vivíamos sin ley. Esa era una vida sin Cristo. El que vive sin Cristo no tiene problemas de hacer algo injusto o de hacer algo malo contra alguien mientras salga beneficiado él. Da igual. Igual se va a acostar tranquilo porque es una vida sin Cristo, una vida sin ley. Pero, ese pero que dice Pablo, dice aquí, pero cuando vino el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. ¿A qué se refiere esto? Que cuando Pablo conoce a Cristo y conoce la verdad, ya no puede actuar como actuaba antes. Ya no voy a perseguir cristianos, ya no voy a golpear cristianos, ya no voy a matar cristianos, ya no voy a encerrar cristianos, ya no voy a hacer eso malo que hacía. Nosotros, yo les daba un ejemplo, recuerdan que yo tenía problemas con el vocabulario y yo antes decirle a alguien, y tu mamá, igualito me acostaba tranquilo. Cuando llego al conocimiento de la verdad, Cristo entra a mi corazón, ya siendo cristiano, en el momento que se me salió una palabrota, ya no fue como antes que me iba a acostar tranquilo. Me sentí malísimo, malísimo, malísimo. No estaba tranquilo y fui y le pedí perdón a Dios por haber dicho una palabrota. ¿Por qué cambió? Porque antes vivía sin él y ahora vivo con él. Antes hacía lo que yo creía me daba la gana, ahora no hago lo que me da la gana, quiero hacer lo que él quiere que haga. Ahora hay una ley sobre mí que yo decidí tomar, que usted decidió tomar por voluntad propia. Y entonces Pablo dice que cuando vino el mandamiento, o sea, la ley de Dios, el pecado revivió. A esto se refiere que empezó una guerra interna que se desató en su interior por llegar al conocimiento de la verdad. Y esto es lo que decía Jesús cuando allá hablaba con sus discípulos en San Juan 8:32. Dice, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Suena bonito el texto, pero la aplicación no es tan sencilla, no es tan, eh, diría mi abuela, pan comido. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. La verdadera libertad del que habla Jesús acá desata una guerra en nuestro interior. Tres verdades que encontramos en este texto. Uno, primero es que usted y yo no sabíamos que éramos esclavos. Antes hacíamos, según nosotros, lo que nos daba la gana. Yo hablo así porque me da la gana. Yo tomo así porque me da la gana. Yo miento porque me da la gana. Yo le doy vuelta a mi esposa porque me da la gana. Nadie me ordena lo que yo debo de hacer. Creíamos que éramos libres, pero no nos damos cuenta que éramos esclavos del pecado. Entonces, este texto dice que nos vino a dar la libertad y decimos, ¿de qué? Si yo hago lo que me da la gana. Llegamos al conocimiento de que no hago lo que me da la gana. Es que mi vida está esclavizada al pecado y hago lo que la ley del pecado quiere que haga y no me había dado cuenta. Segundo, segunda verdad es, segunda enseñanza que nos da es que esa verdad nos libera. Yo no podía controlar el vocabulario y cada rato se me salían palabrotas. Encuentro la verdad,
Jesucristo entra en mí y me doy cuenta que yo quiero dejar de decir malas palabras, pero no puedo. Es que soy esclavo del pecado. Soy esclavo de las malas palabras, por dar ejemplos. Soy esclavo de las... Entonces yo trataba de refrenar mi lengua. Cuando me enojaba, inclusive cuando me alegraba, me mordía la lengua para no decir una palabrota. ¿De dónde saco yo las fuerzas para empezar a controlar mi vocabulario y a cambiar mi vocabulario? La verdad me hizo libre. Jesucristo vino a mí y me da las fuerzas para poder controlar mi vocabulario e ir desechando malas palabras de mi diario hablar. Entonces hasta ahí va bonito el asunto. Eres esclavo del pecado, pero Cristo me hizo libre del pecado. Ya no voy a hacer lo que ofende a Dios. Ya no voy a mentir. Ya no voy a decir malas palabras. Ya no voy a pecar. ¿Por qué? Porque Cristo me hizo libre. El problema es que es una guerra que se desata y viene la tercera enseñanza. El problema es que nuestra naturaleza pecaminosa no quiere ser libertada. Por eso entramos en que el pecado no es feo, dependiendo de qué esté viendo usted. Si usted dice, yo veo el pecado de fulano, es feo. No, no ve el pecado de fulano, vea su pecado. Mi pecado, mi debilidad no es fea, es tentadora para mí. Me invita, me seduce, me llama y a veces me dejo conquistar porque ese pecado, esa debilidad me gusta, pero ya soy libre. Ya no soy esclavo del pecado. El problema es que no hemos salido de este cuerpo y tenemos la naturaleza divina, porque Cristo entró en nosotros, pero no se ha sacado la naturaleza pecaminosa, porque seguimos estando en este cuerpo. Y entonces empieza esa guerra, porque nuestra naturaleza pecaminosa no quiere ser libertada, quiere seguir viviendo haciendo lo que en apariencia le da la gana. Le, le dicen una palabrota, lo insultan en la calle, una palabrota. Y entonces le contesta dos palabrotas. ¿Por qué? Porque a mí nadie me insulta. Esclavo del pecado. Llega Cristo a mi vida y entonces ya no quiero decir palabrotas. Y me dice una palabrota en la calle. Uy, no voy a decir una palabrota, pero ¿qué pasa en mi interior? Se va a dejar. ¿Cómo es que usted va a dejar que le digan eso? No, no aguanta. Y empieza ese pleito interno. ¿Por qué? Porque empieza una guerra interna en donde me dicen no se deje, contéstele, hágalo, dígalo, no desaproveche esa oportunidad, mienta, sálvese de aquí, haga esto porque le va a salir bien, aunque que se perjudique, pero y empieza esa lucha interna, estas conversaciones internas, esa tentación interna en lo que nos agrada, nos gusta, para que hagamos lo que no debemos de hacer, pero que nuestra naturaleza pecaminosa sí quiere hacer. Entonces, esta es la guerra interna que usted y yo vivimos y que Pablo con sinceridad está expresando. Pablo dice, cuando vino el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Ahora, veamos acá algo que les pongo aquí en el cuadro. Cuando vivíamos en ignorancia, por eso ustedes y yo hacíamos las cosas malas y nos acostábamos igual. Vivíamos sin ley, ignorábamos la ley, ignorábamos qué le gustaba a Dios y qué no le gustaba a Dios. Pero cuando llega la ley de Dios a gobernar nuestra vida, cuando llega el conocimiento de la verdad a nuestra vida, decimos, esto no le gusta a Dios, aunque a mí me gusta, a Dios no le gusta, entonces lo voy a dejar. Esto de que el pecado revivió es que la malicia despierta en nosotros, se despierta. Antes lo hacíamos por ignorancia, ahora es porque, es que mm, está bonito hacer esto, me gusta, ¿cómo me cuesta dejar esto? ¿Por qué? Porque antes lo hacía por ignorancia y me da igual hacerlo. Inclusive me da igual hacerlo o no hacerlo. Simplemente era esclavo del pecado, me dejaba llevar. Pero ahora la malicia se vuelve la tentación de, una canita al aire. ¿Cómo es que dicen? Una vez al año no hace daño. Una vez al mes es rara vez. Una cada día. Ya está. Entonces, empezamos en esa lucha. Esa lucha interna es una lucha en donde ustedes y yo tenemos que escoger de qué bando nos vamos a aliar. Insisto, hubo una decisión personal de aceptar a Cristo en el corazón y de vivir bajo su ley. Pero estando ya dentro de esta guerra interna, decidimos qué vamos a hacer. Juan el Bautista dijo algo maravilloso cuando vio a Jesús.
y hablaba a sus discípulos, él dijo, es necesario que yo mengüe y que él, Jesús, crezca en mí. Allá en San Juan 3:30 dijo, es necesario que yo vaya aminorando mis deseos, mis voluntades, mis anhelos, mis ganas de lo que sea, vaya aminorando para que Jesucristo vaya cobrando más y más y más fuerza dentro de mí. Esto es exactamente lo que eh, Pablo está diciendo, que el pecado revivió y yo morí. No habla de una muerte física, sino habla de una muerte espiritual. El término aponesco que usa acá habla de muerte, sea literal o figurativa. La que habla Pablo acá es la figurativa, porque él dice que dentro de él está muriendo, pero es esa muerte buena en el sentido de que mis deseos, mis anhelos, mis sueños egoístas, egocéntricos, mis ganas de hacer cosas indebidas están muriendo porque Cristo está creciendo dentro de mí. Y entonces yo no voy a hacer lo que va a ofender a aquel que me salvó, no voy a ofender a Jesús con mi accionar. Entonces está muriendo mi naturaleza pecaminosa. Para que quede claro, la naturaleza pecaminosa aminorará, pero no desaparecerá, sino hasta que Cristo venga por nosotros o nos mande a llamar. Pero la lucha se va a mantener siempre. Voy aminorándome para que él vaya creciendo. Es lo que expresaba Juan el Bautista acá, que era necesario. Ya que usted el término, es necesario. Usted y yo tenemos que entender que es necesario que nuestra voluntad sea cada vez más y más delegada a la voluntad de Dios. Porque vamos a ver, si hay alguien que conoce nuestra vida y que sabe qué nos conviene y qué no nos conviene, es Dios. Él sabe por qué camino debemos de andar y por qué camino no debemos de andar. Él sabe qué puerta tenemos que abrir y qué puerta no tenemos que abrir. Él nos conoce mejor de lo que usted y yo nos conocemos a nosotros mismos. Y es necesario que eh, esta voluntad divina en nosotros tenga más fuerza que nuestra voluntad humana pecaminosa. Porque esa puerta no me conviene abrirla, pero me gusta cuando la abro. Y es que hoy está la tentación, y es que quiero abrir esa puerta porque me gusta abrir esa puerta. Pero hay algo que me dice, no la abra, no conviene abrirla. Insisto, caemos en esa lucha, en esa guerra que es todos los días. Antes de que viniera la ley, les pongo el recuadro acá, el pecado estaba muerto para nosotros. El pecado estaba muerto para nosotros. Después que vino la ley, el pecado revivió y nosotros morimos. Esto es que nuestra parte humana, nuestra humanidad pecaminosa va decayendo, decayendo, decayendo. Y nuestra vida espiritual, relación con Dios, va creciendo, va creciendo, va creciendo. O sea que cuando habla de esta muerte, es una muerte espiritual, una muerte interna a nuestro yo, a nuestro ego, a nuestros deseos, a nuestra voluntad. Para que quede más claro, el mismo texto de Romanos 7:9, la que estamos leyendo es la Reina Valera contemporánea. La PDT lo dice más clarito. Ven aquí abajo. Arriba la que hemos estado leyendo. Abajo. Antes yo vivía sin conocer la ley, pero cuando conocí el mandamiento de la ley, se despertó en mí el deseo de pecar. Ay, esto es lo que a mí la parte humana se me sale y me da coraje. Me da coraje, porque se despierta un deseo por pecar, por hacer lo que es contrario a lo que a Dios le gusta, por hacer mi voluntad por encima de la voluntad de Dios. Vamos a ver, no solamente el pecado en sí, aunque aquí es literal cuando habla de pecado, pero vamos a ver, usted y yo sabemos lo que es bueno. El saber que es bueno no tiene mucho que ver con hacer lo bueno, porque, vamos a ver, ¿es bueno leer la Biblia? Yo sé que todos dicen, sí, es bueno leer la Biblia. Y es bueno leer la Biblia todos los días. Sí, es bueno leer la Biblia todos los días. ¿Y por qué hay días que no la leemos? ¿Mm? Es bueno congregarnos regularmente para alabar a Dios con otros hermanos. Y todos me dirán, sí, eso es bueno. ¿Y por qué a veces no queremos congregarnos? Es bueno orar, sacar tiempo de nuestro día y orar y hablar con Dios un ratito. Sí, es bueno. ¿Y por qué a veces no lo hacemos? Y esto es lo que dice Pablo en el versículo 10.
Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Ya ahí te lo vamos hilando. Porque el mandamiento que Dios entregó fue para que se acercaran a Él. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. La ley de Dios es para acercarnos a la vida. El mandamiento ha sido dado por Dios para acercarnos a la vida, acercarnos a Jesús. Y si decimos nosotros que esta ley nos acerca a Dios, porque a veces no cumplimos la ley que nos acerca a Él, que nos acerca a Jesús, porque a veces no la cumplimos, porque a veces no la cumplimos. Ah, vean que ahorita vamos a puras preguntas, puras preguntas. Pablo está haciéndose preguntas a sí mismo. ¿Qué es lo que pasa dentro de mí que no lo entiendo? ¿Qué es lo que pasa entre usted? ¿Qué es lo que pasa dentro de mí? Que a veces digo, y lo hemos dicho, creo que lo hemos dicho a veces, no me entiendo a mí mismo. A veces yo mismo no me entiendo. ¿Por qué hago esto? ¿Por qué me dejé llevar por esto? ¿Por qué terminé haciendo esto que dije que nunca más iba a volver a hacer? ¿Por qué? El mandamiento ha sido dado por Dios para darnos vida. Y entonces ese mandamiento que da vida resulta para muerte de nuestra naturaleza pecaminosa. ¿Me doy a entender? Dice eh, Jesús, literalmente. Vean esto, lo que dice acá. Si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Otro texto que lo sabemos de memoria y lo repetimos, pero ¿qué significa negarse a sí mismo? Negarse a sí mismo es que lo que yo quiero hacer que me gusta, pero que me gusta, y es mi tentación, pero a Dios no le gusta, pues me niego a hacerlo, con tal de seguir a Cristo. Está fácil, no, no es fácil, es una lucha interna, no es nada fácil. Pero ahí está lo que Jesús dice. Si alguno quiere, nadie está obligado a seguirlo. Nadie. Ni usted ni yo estamos obligados a seguir a Jesús. Jesús hace la invitación. Vengan. El que quiera seguirme debe negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Entonces, eso me gusta, pero a Dios no le gusta. Entonces me niego a mi voluntad, a mi deseo, a mi anhelo, a mis ganas, me niego a eso por seguir a Cristo. Ahí está el dilema, mi amado. Ese es el dilema que está en todo aquel que ama a Dios, pero sabe que está lidiando con debilidades y con pecados. Les pongo en el cuadro acá el dilema. Nuestra naturaleza pecaminosa se niega a morir. Eso es como una cucaracha. Se niega a morir, a ceder el poder y ejerce su invitación a pecar con más fuerza. Es, diría yo, increíble, increíble. Pero cuando somos cristianos, cuando aceptamos a Jesús en el corazón, las oportunidades de hacer lo incorrecto son más factibles, llegan más. Cuando yo decidí dejar de tomar, digo, ya no vuelvo a tomar. Antes andaba pulseando plata por aquí y por allá para tomar. Y cuando decido no tomar, a todo el mundo me invita. Todo el mundo quiere andar conmigo y yo lo invito, venga, vamos y dejar de tomar juntos. Y todo el mundo me quiere invitar. Porque este es el asunto. Nuestra naturaleza no quiere morir. Y entonces la tentación se vuelve más grande y más fuerte en nuestra vida para hacernos caer en aquello que en lugar de acercarnos a Dios, obviamente nos aleja de Dios. Y el dilema está en que es que la invitación no es algo de lo que usted y yo literalmente detestamos o aborrecemos, como decía Pablo, sino usando la definición. Es que esa invitación es algo que me gusta. Definitivamente lo amo menos que a Dios. A Dios lo amo por encima de todo, pero eso me gusta. Y entonces el pecado con más fuerza viene haciendo la invitación a que caigamos en esta tentación. Pablo entiende todo esto, lo que es Dios, lo que es su ley. Lo que no logra comprender todavía Pablo es por qué pasa esto en su interior. Claro, yo podría decir también que, que tanto entendemos nosotros lo que pasa en nuestro interior. Hacer lo que no quiero hacer y lo hago. ¿Por qué? Sería más fácil que, yo esto lo he hablado con Dios, ¿verdad? Humanamente hablando, ¿verdad?
yo le he dicho a Dios, Dios, quítame esta debilidad, arráncala, que se me vaya, que no aparezca nunca más en mi vida. Y salimos ganando los dos. Vean qué clase de conversación. Y salimos ganando los dos. Yo no te fallo y te sirvo al 100%, sin equivocarme. Y imagino a Dios rascándose la cabeza y diciendo, no sabe, ustedes no saben lo que están hablando. Pero yo le he dicho a Dios, ¿por qué tengo que estar lidiando con esto? ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa dentro de mí que no se termina de acabar esta guerra, esta lucha? Y bueno, vamos entendiendo, es que estamos en un cuerpo pecaminoso, una naturaleza que se niega a morir, que se niega a ser libertada. En el versículo 12 de Romanos 7, Pablo dice, de manera que la ley ciertamente es santa, el mandamiento es santa, el mandamiento es santo, perdón, justo y bueno. ¿A qué se refiere Pablo con esto? Oigan acá. Pablo entiende que la ley dada por Dios, o sea, la ley de Moisés, la ley que dio Dios a través de Moisés al pueblo de Israel es una ley santa, porque esta ley lo que busca es que las personas se acerquen a Dios. Y cuando hace la diferencia acerca de la ley y el mandamiento, es porque está hablando de las ordenanzas dadas por Jesús. No tienen que ver con el decálogo de los 10 mandamientos, ¿verdad? El decálogo de los mandatos que dio a Moisés. Esos mandatos hay que cumplirlos, porque esos mandatos nos hacen tener una vida recta delante de Dios. Ahora, ¿qué es lo que da Jesús con sus mandatos? Jesús dice, amen a quienes los odian, perdonen, dice, no juzguen, no critiquen, no señalen, le pone unas ordenanzas más personalizadas que se juntan con la ley de Dios. Y Pablo entiende que tanto la ley de Dios, dada allá en el monte Sinaí, como las ordenanzas que enseñó Jesús, son buenas, y son necesarias para nosotros. ¿Por qué la ley y el mandamiento es santo, justo y bueno? Porque Dios es santo, es justo y es bueno. Es el reflejo de quién es Dios en nosotros. Y si nosotros cumplimos la ley, cumplimos el mandato, lo que estamos es reflejando la esencia de Dios, el carácter de Dios en nosotros hacia las demás personas. Usted y yo no somos santos en el sentido de que no nos equivocamos o pecamos. No podemos decir que nosotros somos justos y mucho menos decir que somos buenos. Jesús dijo, ¿por qué me llaman bueno? Haciendo referencia al Padre. Bueno, solamente mi Padre que está en los cielos. Justos, usted y yo somos justificados a través de Jesucristo. Y santos, ¿por qué? Porque Él nos ha apartado para sí. Entonces, cuando usted y yo obedecemos la ley de Dios, los mandatos dados por Jesús, estamos reflejando al Dios en quien creemos en nuestra vida, que la gente ve. La gente preguntará, pero ¿por qué usted es tan bueno? Ah, yo no soy bueno. Él es el bueno y pone bondad en mí. Pero ¿por qué usted ya no hace esto que antes lo hacía? Porque quiero agradar a aquel que me llamó a vivir para él. Yo no quiero vivir a como en mi ignorancia me daba la gana. Ahora quiero vivir bajo la ley de Dios. Me doy a entender, Pablo lo comprende, Pablo lo entiende. Y entonces por eso escriben y lo reitera, del 9 al 15 lo reitera, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Ah. Pablo comprende la ley, Pablo comprende la obra de Jesucristo en una cruz, Pablo comprende sus enseñanzas, Pablo comprende lo que Dios buscaba al ponerle ley al pueblo de Israel. Pablo lo entendía, pero él sigue sin entender qué es lo que pasa en su interior, por qué esa lucha está tan fuerte dentro de sí. Una manera de explicar esto, mi amado y mi amada, y que es bueno que lo entendamos y que aliente nuestra vida, es que usted y yo ya no vivimos solos. Desde el momento en que aceptamos a Jesús en nuestro corazón como nuestro Señor y Salvador, ¿quién vino a habitar en nuestra vida? Creo que lo dijimos, sí, el jueves pasado. El Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Jesús vino a habitar en nuestra vida. Y como el Espíritu de Jesús vino a habitar en nuestra vida, viene a armar la guerra civil dentro de nosotros. Viene con amor, con invitación, a llevarnos a actuar de la mejor manera.
Y entonces se opone a nuestra parte pecaminosa, nuestra naturaleza pecaminosa, contra esta nueva ley que hemos accedido a tener dentro de nosotros. El Espíritu Santo hace dos cosas. Según San Juan 16:8, el Espíritu Santo convence de pecado. Eso que hacía yo antes, que me daba igual, igual me iba a acostar y a dormir tranquilo, ahora ya no lo hago. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo que está en mí, me ha convencido de que eso es pecado. Tómelo de manera personal. No estamos viendo a nadie señalar a nadie. Es mi guerra civil. En mi guerra civil, el Espíritu Santo me ha convencido de que esa práctica la tengo que dejar porque es pecado. Me está hablando a mí, a nadie más. Y según Gálatas 5:17 dice que el Espíritu Santo se opone a la carne. Claro, el Espíritu Santo se opone a la carne porque no combina, no hacen unión la luz y las tinieblas dentro de nosotros. Agua dulce o salada, pero no hay mezclas. Eso que está ahí dentro de nosotros es esa guerra que se armó. ¿Por qué se armó esa guerra civil dentro de nosotros? Porque el Espíritu Santo vino a habitar en nuestra vida desde el momento que aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Y entonces, claro, lo que antes para mí era sencillo hacerlo o decirlo, siendo ya cristianos, yo empiezo a decir, como que esto no debo seguir haciéndolo, como que esto ya no es bueno. Y entonces la parte de nuestra naturaleza pecaminosa nos dice, pero ¿a quién está haciendo daño? A nadie. Siga disfrutando de eso. Y entonces empieza el asunto. El espíritu se opone a la carne y el espíritu me convence de que eso es pecado. Y entonces empiezo a luchar en mi interior para cambiar. Dice el versículo 18, Pablo sigue hablando, yo sé, ojo acá, yo sé que en mi carne no mora el bien. Usted y yo no somos buenos, mi amado y mi amada, no somos buenos, somos malos, malos, malos. Lo que pasa es que ahora la bondad de Dios está en nosotros por la obra de Jesucristo y por la presencia de su Espíritu en nuestra vida. Y aquí dice Pablo, porque el querer el bien está en mí. ¿Por qué? Porque ahí está el Espíritu Santo, pero no el hacerlo. Esto es lo que les decía ahora antes. Si sabemos que es bueno leer la Biblia, porque a veces no lo hacemos. En mí está el querer hacer el bien, pero no el hacerlo. Es más fácil justificarse. Es más fácil justificarse delante de Dios por faltar a la iglesia. Y yo le puedo decir a Dios, Dios, no lo tomen personal, por favor. Es como para ilustrarlo. Yo le puedo decir a Dios, Dios, hoy no quiero ir a la iglesia porque tengo sueño. No estoy hablando de pecado acá, ¿verdad? Simplemente es una justificación. Yo hoy no quiero ir a la iglesia, Dios, porque tengo sueño. Me justifiqué y no fui a la iglesia, ya está, me quedé durmiendo. Es más fácil eso que llamar al jefe. Jefe, hoy no voy a ir al trabajo, que tengo sueño. Y me quedo. ¿Cuál es más fácil de hacer? Es más fácil justificarse delante de Dios que delante del jefe. ¿Por qué? Porque en mí está el bien, el querer el bien, pero el hacerlo no. Entonces, hallamos más fácil justificar el no hacer el bien delante de Dios que delante de las personas. Yo sé que es bueno leer la Biblia, yo sé que es bueno orar, pero ¿por qué a veces no lo hacemos? Y encontramos justificaciones para no hacerlo. El bien está en nosotros, porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Ahora, les hablaba ahora de que todo esto ha sido una decisión propia, una decisión personal, porque esto tiene que ver con el libre albedrío que Dios nos ha dado. El querer hacer el bien está en mí porque el Espíritu Santo habita en mí, pero el albedrío ha sido dado a nosotros. Jamás en ninguna parte de la Biblia, desde Génesis a Apocalipsis, encontrará que Dios nos obliga a hacer algo. Siempre nos invita a hacerlo. Nos invita a hacer lo correcto. Nos motiva a hacer lo correcto, pero nunca nos obliga. Por eso Jesús decía, el que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, pero el que quiera, nadie está obligado. Entonces, el Espíritu Santo está en mí, el libre albedrío también está en mí. Y está la lucha, y está la guerra entre quién va a gobernar nuestro interior. Libramos batallas internas, que es la guerra civil de la que les hablo, perdemos, podemos ganar muchas,
Pero mi amado, también perderemos otras batallas. Esto no es para tirar la toalla, para rendirse y para decir yo no sirvo, para decir no, no, vuelvo a donde estaba antes porque no soy un buen cristiano. No, no, no. Cada vez que usted y yo perdemos una batalla, tengamos claro acá, mi amado y mi amada, que es la guerra interna que tenemos, es la guerra civil. No estamos perdiendo, mi amado, eh, la guerra eterna, no la estamos perdiendo. Perdimos batallas, pero la guerra eterna no la hemos perdido. No la hemos perdido porque esa batalla ya la ganó Jesucristo por nosotros. Pero son esas batallas internas que los que amamos a Dios queremos ganar siempre, pero a veces no se ganan. Si a alguien le da igual perder una batalla y decir, bueno, ya, pequé, y ya está, ni pide perdón ni nada, tendrá que empezar a analizar y a revisar su vida interior con respecto a la relación con Dios. Pero aquellos que amamos a Dios, cuando nos equivocamos, cuando fallamos, cuando pecamos y decimos, yo no quería, no entiendo qué pasa en mí, no quería, pero lo hice, corremos directamente al Padre a, ¿qué? A pedirle perdón y decirle, Señor, perdí una batalla. Yo sé que no es la guerra, pero perdí una batalla. Y yo no quiero hacer cosas que te desagradan, todo lo contrario, quiero hacer cosas que te agradan, no porque me obliga, sino porque te amo. Quiero hacerlas bien, quiero hacerlas bien. En algún momento, les hago esta pregunta, mi amado y mi amada, en algún momento, viviendo en este cuerpo mortal, dejaremos de ser pecadores. 2 segundos para que analice eso. Y ya está. En algún momento dejaremos de ser pecadores. Dijo Pablo. Pablo es maravilloso. Dijo Pablo, hablando de esto, cerrando ya el capítulo. Tal vez Pablo se hacía esta pregunta, ¿dejaré de ser un pecador? Y se contestó así, miserable de mí. Ah, yo imagino a Pedro con el corazón quebrantado, con ganas de llorar o ya llorando y viendo el cielo y de miserable de mí. Qué miserable soy, qué miserable soy, decía Pablo. Y a veces esa expresión, los que amamos a Dios y hemos fallado, queremos decirla, qué miserable soy, ¿cómo voy a fallarle a aquel que me ama como nadie me ha amado? Aquel que se entregó por mí como nadie lo ha hecho, aquel que me perdona siempre. Qué miserable soy yo volviendo a hacer lo mismo. No entiendo qué pasa dentro de mí, porque lo que no quiero hacer, eso hago, lo que aborrezco, eso hago, y lo que sí quiero hacer, eso no lo hago. El término miserable que usa aquí, talaiporos, no es tan así como lo entendemos en español. El término griego talaiporos habla de aquel que se porta prueba tras prueba, tras prueba, tras prueba, que uno pueda decir, ¿hasta cuándo voy a lidiar yo con esta debilidad? Pablo dice, qué miserable, qué miserable. Soy una persona que pasa todos los días lidiando con esta debilidad. Dele, todos los días. Hay días que levanto las manos y dice, hoy no tuve ningún problema con mi debilidad. Y hay días que llego arrastrando los brazos diciendo, Señor, volví a fallar. Miserable de mí, dice Pablo, que soporta pruebas y pruebas. Y se hace la pregunta, Pablo, acá, al decir, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Recuerden, hasta que Cristo no venga por nosotros o nos mande a llamar, vivimos en este estuche, en este cuerpo, lleno de defectos, de debilidades, pecadores, pero que hemos decidido luchar todos los días. Tengo que soportar prueba tras prueba tras prueba. ¿Quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Y entonces el versículo 7, Pablo reconoce que tal vez no llegue a entender nunca por qué pasa lo que pasa en su interior. Tal vez ustedes y yo nunca lleguemos a entender por qué tenemos que estar lidiando con nuestras debilidades. ¿Por qué no se van? ¿Por qué no desaparecen? ¿Por qué seguir luchando con esto? Tal vez no lleguemos a entenderlo, pero sí, Pablo lo entendió y usted y yo debemos de entenderlo. Dijo Pablo, después de hacer la pregunta, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Doy gracias a Dios por medio de Jesucristo, nuestro Señor. Él muere en una cruz para pagar por todos los pecados que hemos cometido, por todos los pecados que cometemos en nuestra guerra civil. No es que porque pecamos, porque me da la gana, no. En nuestra guerra civil,
por nuestros pecados, esas batallas que hemos perdido. Él murió en una cruz para alcanzar ese perdón. Mañana yo no voy a pecar. ¿Quién puede decir eso? De aquí en adelante nunca más vuelvo a pecar. ¿Quién puede decir eso? Ninguno puede decirlo. Pero ya Cristo murió también por esos pecados que Él sabe que usted y yo vamos a cometer. Entre la guerra civil, mañana, pasado mañana, la otra semana, el otro mes, vamos a perder una batalla. Y esa batalla que vamos a perder ya tiene sello de perdonado. Obviamente porque usted y yo llegamos delante del Padre y le pedimos perdón. Y ya tiene sello de perdonado, perdonado. ¿Saben? Esto que habla Pablo acá, esta sinceridad con que habla Pablo acá, me llevó a recordar lo que Jesús dijo. Jesús literalmente dijo en Mateo 5:3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué quiere decir esto? Dichosos. Bienaventurados, recuerden que quiere decir dichosos. Dichosos los que reconocen su necesidad espiritual. Aquel que se cree que puede solito va por mal camino. Aquel que se jacta engañándose a sí mismo de que es muy santo va por mal camino. Pero dichosos, dice Jesús, si usted y yo reconocemos delante de Él que lo necesitamos todos los días. No hay día en que yo no necesite que Jesús pelee por mí. Yo daré mi mayor esfuerzo, pero lo necesito a Él. Los que reconocen su necesidad espiritual saben que necesitan de Jesucristo todos los días. Por eso hay que orar todos los días. Por eso hay que leer su palabra todos los días. Por eso hay que congregarse regularmente, no de vez en cuando tenga tiempo o cuando no tenga nada que hacer. Porque yo reconozco que necesito de Jesucristo todos los días. Porque esta guerra civil no se da por lapsos, sino que se da todos los días. Todos los días somos tentados en nuestra debilidad. Todos los días somos invitados a pecar. Y muchas veces levantaremos las manos y diremos, lo logré, hoy lo logré. Pero puede que mañana diga, hoy volví a fallar. Perdóname, Dios. Te necesito. Para mañana decir, buenos días, mundo. Aquí voy otra vez. Pero no vamos solos. Vamos con Él. Dice Pablo en el versículo 25, y como que cierra triste el texto, ¿verdad? Porque dice, así que yo mismo con la mente sirvo la ley de Dios. Aquí yo quiero honrar a Dios con mi accionar, pero con la carne, con este cuerpo, sirvo la ley del pecado. Significa que aquí Dios sabe que aquí yo quiero hacer lo recto, pero acá muchas veces me traiciona mi naturaleza pecaminosa. Y ¡pum! Hago lo que no quería hacer, lo que aborrezco, eso hice. Y entonces dice Pablo, encontré esta ley. Yo con mi mente sirvo a Dios porque quiero hacerlo, pero con mi cuerpo muchas veces fallo, muchas veces peco. Igual, todo esto, mi amado, es libre albedrío. Yo les aseguro, mis amados, mis amadas, yo les aseguro que en el momento en donde ustedes y yo fallamos, nos equivocamos, lo digo por experiencia propia, cuando hemos pecado, nadie nos obligó a hacerlo. Simplemente cedimos. En esta batalla cedimos. El libre albedrío sacó su bandera y yo decidí hacer esto. Termina como triste el texto ahí. Pablo termina el capítulo 7 y el capítulo 8 lo empieza como con nuevos aires. Cierro acá, termino acá. Romanos 8:1, cuando cambia el capítulo, Pablo sigue escribiendo, pero los capítulos fueron por la traducción, pero ahí es toda una fila. Y dice Pablo, ahora pues, vean esto, y esto es lindo y con esto quiero cerrar. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ya eso, hasta ahí, ya eso nos tiene que motivar. Porque ustedes y yo no pecamos deliberadamente, no andamos buscando pecar. Es que estamos en una batalla todos los días, pero Dios sabe que yo he entregado mi vida a Cristo. Dios sabe que usted ha entregado su vida a Cristo. Y por eso dice Dios, ninguna condenación hay para los que han decidido seguir a Jesús. El que quiera seguirme, que me siga, dijo Jesús. Pues yo decidí seguirlo, usted decidió seguirlo. Solo por el hecho de haber aceptado a Jesús en nuestro corazón, no hay condenación en nuestra vida. Entonces, ¿puedo hacer lo que me da la gana? No, porque decidí pelear dentro de mí esa guerra civil por agradar a Dios.
Y ahí dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. 8, 1 y 2, ahí son dos versículos. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. O sea, no hay nadie, nada ni nadie que me obligue a mí a pecar. Nada. Nadie me obliga a pecar. En mi guerra, en mi lucha, hay momentos que fallo, pero me levanto y sigo en guerra, sigo peleando, porque dentro de mí hay una guerra civil. Y he tomado la decisión de a quién seguir en esa guerra interna, en esa guerra civil. He decidido vivir para Dios. He decidido honrar a Cristo. He decidido honrar su espíritu dentro de mí. Y no voy a bajar los brazos. Yo una vez hablando de mí mismo, dije, si Dios no se rinde conmigo, y cualquiera se hubiera rendido conmigo, pero si Dios no se rinde conmigo, yo tampoco me voy a rendir conmigo mismo. Todos los días seguiré luchando. Todos los días seguiré en esa guerra interna para que Cristo vaya creciendo en mí y yo vaya menguando. Esto es la guerra civil que ustedes y yo libramos. Amén. Perdonen porque me perdí acá. Estoy.